¿cómo estás? Muy buenas noches. Esta noche estoy muy feliz porque está uno de nuestros amigos más queridos, de nuestros amigos invitados del programa. Estás en tu programa Más de Uno, soy Carlota Tello, y esta tarde noche, vamos a platicar con Sofo, Fernando Ortiz, que te acuerdas, si tú recuerdas, la última vez que vino hace como 1000 años. 2012 era aquel día. 2012, no, lo que pasa es que ya tenía un ratillo sin venir y lo extrañamos mucho. Pero han sido programas maravillosos, los que hemos tenido con él y con Ruth. Acuérdate, Ruth se nos va a China, entonces hay que aprovecharla antes de que se nos vaya. Y Sofo está esta noche con nosotros, con nosotras, y vamos a hablar de un tema muy interesante: los animales simbólicos en la sexualidad. Entonces vamos a estar tocando algunos temas históricos, vamos a estar tocando algunos mitos. Y bueno, pues está súper padre el programa. Le damos las gracias a quienes hacen posible este programa, que es a nuestra productora Telma Coronado y nuestro operador Giovanni Navarro. Y empezamos sin más. Sofo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlota, muchísimas gracias por esta nueva presentación y invitación. Desde hace tiempo que no estaba, pero digo, el tema es, como lo dices, algo también inquietante, porque hemos oído hablarlo mucho, pero tal vez de manera indirecta o no consciente, ¿no? Sabemos que existen los animales, tienen algún simbolismo, pero dentro de la sexualidad prácticamente todas las culturas han puesto a los animales como representaciones dentro de sus leyendas, dentro de sus mitos, y hasta de pues estas cuestiones hasta sobrenaturales, desde el misticismo también, y la metafísica de la magia del animal mismo, desde su espiritualidad como tal. Sí, cómo no. El nahual, ¿no? El nahual, sí, de hecho el nahual, que aquí en nuestro país es algo muy relevante, porque es como se empieza prácticamente esta cuestión de los animales simbólicos, porque lo que se busca es tener la esencia del animal. O sea, generalmente se busca que los animales tienen una relación divina, o sea, son seres que están más apegados a los dioses o son los mismos dioses. Lo podemos ver en culturas como los huicholes, que ven al venado también como uno de sus dioses. Podremos ver otras culturas alrededor del mundo que pueden hacer sus representaciones directamente sobre un animal, y entonces empiezan a tomar características muy peculiares que dentro de toda esta, digamos, vorágine de religión combinada con místico, con situaciones paranormales o sobrenaturales, se llegan a decir, bueno, ¿qué tomo de este animal como para representarlo? Entonces ahí la sexualidad juega un papel importantísimo, porque el animal dota de ciertas también facultades y potencias sexuales a los seres humanos. Claro, que todas las potencialidades están en el ser humano, ahí están. Y entonces en este fetichismo, ¿le podríamos decir? Pues podría ser, ¿mitos? pues yo lo podría llamar desde el simbólico representativo, porque también lo que se busca con esto del animal es no ser el animal, sino tener los poderes, digamos, o las características que tiene el animal para nosotros, digamos, abrirnos y llegar en algún momento a tener estas mismas representaciones que lo ven los seres humanos a lo largo de la historia, y entonces toman estas características de ciertos animales. Así es, qué interesante está eso, ¿verdad? Pues es que es prácticamente la historia de la humanidad, porque es algo característico pues podríamos decir prácticamente en todas las culturas. O sea, no hay cultura donde no representen a un animal como algo simbólico, no necesariamente sexual, pero sí representarlo desde perspectivas hasta, como les decía, divinas, o simplemente de guerrero, para la lucha, para el trabajo, para la fecundidad, etcétera. Etcétera. Generalmente va enfocado a la fecundidad como tal. Lo podemos ver en algún programa, lo mencioné en el ritual que es de Beltane, que lo que se hacía era perseguir un jabalí, y el que lograra perseguir el cerdo salvaje, en este caso en Inglaterra, lo que sucedía era que él se merecía estar con la virgen, o sea, con una virgen de los de la tribu. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué perseguir a un cerdo salvaje? Bueno, porque el cerdo salvaje es un animal que representa, para empezar, mucha vigorosidad sexual como tal,
tiene mucha descendencia y automáticamente también lo que genera es fortaleza. Entonces, lo que se decía era que el que lo cazara tomaba el espíritu, pues se comía al animal o lo que fuera, y entonces todo lo que estaba ahí es lo que va después de notar o demostrar. Que de hecho también eso tiene su lado oscuro, ¿no? Que es lo que ahorita tenemos lamentablemente, lo que sucede en África con los rinocerontes o con los elefantes, o tigres también, que dentro de la cuestión afrodisíaca, pues se busca que el cuerno del rinoceronte genera situaciones de afrodisíacas, y entonces por lo tanto se matan indiscriminadamente. Y entonces también esto de la cultura popular o de la medicina popular o tradicional, como se le considera allá en China o en Japón, esos lugares asiáticos, también se llega al punto de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estas representaciones que se han venido dando desde milenios prácticamente? Sí, desde hace milenios. Pues muchísimas gracias, Sofo, por estar con nosotros. Y tú que nos estás escuchando y que estás muy atento, porque siempre aprendemos mucho con Sofo, llámanos, por favor, dinos qué te está pareciendo el programa, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O si tienes tu teléfono celular a la mano, mándanos un WhatsApp, es muy rápido, no te cuesta, ándale. 333-822-3208, y aquí estamos en comunicación contigo porque tenemos un regalo muy, muy interesante para ti esta noche. Sandra Lorenzano, La estirpe del silencio. Ahorita te digo de qué se trata este libro, pero seguramente te va a fascinar. Bueno, pues casi nos vamos a un pequeño corte, no le cambies, estamos contigo, Carlota Tello, en tu programa Más de Uno, sabiendo, conociendo más temas sobre sexualidad. ¿Quieres agendar una cita con la doctora Carlota Tello Vaca? Es especialista en educación sexual. Llama a los teléfonos 31 25 22 86 y 331 092 06 60. Ya estamos de nuevo contigo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el sapo? De hecho es ilustrativa, es sí, ilustrativa claro. la cápsula, porque de ahí es donde se genera la mayoría de los mitos, no del sapo obviamente, sino de la cuestión de estar viendo cómo se comportan los animales en la vida sexual. Entonces, por eso es que hay animales, como ya podemos llamarlos, estereotipantes, donde si hablamos de relaciones sexuales como tal, lo que es el caballo, lo que es el toro, lo que es el león. De hecho, en los aborígenes australianos el canguro es un símbolo sexual, o sea, es un animal sexual, por esta también, digamos, maternidad, el marsupio, lo que tienen. Entonces, como es mucha fuerza, generalmente hay una tendencia que animales que tienen mucha fuerza son animales que también se ponen como una cuestión sexual, porque como que va relacionado la hombría o la virilidad sobre todo con el aspecto de la vida sexual. Entonces ahí empiezan a caer ciertos estereotipos o ciertos arquetipos, también por llamarlos de esta manera, donde cada uno de los animales empieza a tomar un sentido también dependiendo de la cultura en la que estén. Entonces aquí en México, bueno, pues de la cuestión de animales sexuales, así que lleven a la vigorosidad, pues está la culebra también relacionada con Quetzalcóatl, que al final es la serpiente emplumada. Y bueno, también está el alce en las culturas norteamericanas. El alce también es otra de los animales, sobre todo por las cornamentas y eso. Hay algo también que es bueno señalar. La mayoría, estoy hablando de mayorías, pero estoy hablando de una mayoría importante, ¿no? Un 80-90% de los animales que están relacionados con el sexo, generalmente son las representaciones masculinas, casi no hay representaciones femeninas. Eso tiene una connotación también social y religiosa fuerte, porque era cuando se decía, bueno, es que la mujer no puede tener esta situación sexual y toda la sexualidad realmente lo único que le está presentando es el macho, o es
el hombre. Entonces, por consiguiente, los animales generalmente que tienen cornamentas, como lo que es el alce, lo que es el ciervo, lo que es el toro, rinoceronte, como lo decíamos en su momento, son animales que tienden a llegar a formar esta situación sexual, porque hay una cuestión antropológica que data desde hace mucho tiempo, donde se ve que las culturas generalmente lo que dicen es, o sea, lo que nosotros decimos hoy en día de somos lo que comemos, bueno, las culturas antiguas tenían esa misma idea. Entonces, por eso era que se ponían las pieles de los animales, como por situación que al final, como ahorita lo decíamos, que era chamánico, pero nahual, ya también se convierte en algo totémico, que es la representación de un animal dentro de una familia. Entonces, por eso también el animal cobra muchísima importancia como la representación directa de lo que cada uno de los miembros de la familia necesita desempeñar dentro del rol que se le está asignando. Entonces, ahí por eso es que los animales ya empiezan a tomar una jerarquía preponderante dentro de la misma situación y de la intervención del tejido social que se está formando en tradiciones, en folclore, etcétera. Y de ahí podemos poner cualquier cantidad de ejemplos que hemos puesto también en su momento. Ejemplo, el cisne. El cisne es otro animal que no es tanto de vigorosidad sexual, sino que está más enfocado a una vida sexual de fidelidad, porque las aves tienden a estar en parejas. Lo vemos también en el cristianismo con el Espíritu Santo, la representación de una paloma, que de hecho eso fue un tema teológico que se trató en algún momento dentro de la iglesia. Por eso, o sea, los animales, hay un libro que les recomiendo que se llama Los animales en la teología, no me acuerdo ahorita el autor, pero habla de esto, o sea, de la importancia que tienen los animales dentro también de la teología, de las mitologías que se pueden dar en otros lugares, donde pues obviamente se representa lo que se está dando en esas culturas o en esta sociedad. En esa comunidad, claro que sí. Mira, hay 2 mensajitos que nos acaban de llegar. Dice, saludos, con mucho cariño, soy Jacqueline Berumen y participo por el libro. Felicita al programa. Y también dice, buenas noches, soy María Luisa, muy buenos sus programas, soy una radioescucha fiel. Felicitaciones por este programa de hoy. Me gustaría que mencionen de nuevo el número de celular, no lo alcancé a escribir, por favor. Gracias y saludos. El celular de la doctora Carlota. Sí, ahorita te lo doy, de acuerdo, te lo doy. 33-109-20-660, con mucho gusto. Y mira, el libro que vamos a regalarte hoy es Sandra Lorenzano, La estirpe del silencio. Te leo un poquito para que te enteres de qué se trata. Antes de convertirse en Rita Hayworth, Margarita Carmen Cancino pasa sus primeros años de carrera en Tijuana. Sus inicios como bailarina estuvieron ligados a los degradantes encuentros que su padre la obligaba a tener con distintos hombres. Todos los padres lo hacen, Maggie, le decía a Rita. A ella solo le queda el consuelo de poder compartir sus sentimientos con su hermano Bernie, que en estos momentos tan tortuosos de su vida. En la misma época, las parisinas Claire y Annette quedan huérfanas y solas ante el mundo. No les queda más remedio que confiar en la palabra de un sacerdote que ofrece a la mayor de ellas buscarle un marido en México. Cuando las hermanas llegan a las costas de Veracruz, se encuentran con una realidad inesperada y sórdida. Son separadas y prostituidas. Ah, qué tema, ¿eh? Ajá, sí. Tan actual y tan antiguo. Entonces, debe estar súper interesante este libro. Entonces, este es el libro que te vas a llevar. Por favor, llámanos y dinos qué te está pareciendo el programa. Pregúntanos, ¿sabes qué? Para que participes por el libro, más bien, dinos qué mitos has escuchado respecto a animales y sexualidad. ¿Con qué mitos has crecido? Porque sí, la culebra es muy común, ¿no? En nuestro entorno. Sí, porque la tenemos desde la parte cristiana también y lo que representa, ¿no? Esta parte malévola y aparte pecaminosa de la misma vida sexual. Y aparte también pues tiene una figura fálica y empieza también por ese... Y el pecado era pecado de la carne durante siglos. Entonces tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Yo ya te dije una, ahora tú, ¿con qué mitos has crecido de que algunos animales tienen que ver con la sexualidad? Entonces llámanos o mándanos
mándanos un WhatsApp y con eso estarás participando por este libro que va a estar muy, muy bueno. ¿Sí? De hecho, con esto que estás diciendo, Carlota, se me viene también a la mente una situación que se dio durante prácticamente la Edad Media, que fue la imitación de posturas sexuales de animales era lo peor de los pecados, porque era como negar el lugar privilegiado que Dios había dado al hombre, como yéndote a la cuestión bestial totalmente y salvaje. Entonces, por eso es que la mayoría de los animales que se representan como elementos o simbolismos sexuales vienen de culturas más antiguas, o sea, donde esta podríamos llamar simbiosis en alguna manera o amalgama de interacción que tenían, era también una forma como de representarlo a la vida cotidiana con algo que pudieran ellos también solventarse y no solamente quedarse en el plan de hombre como tal, sino ya también tener poderes más allá, que es al final lo que también viene con los chamanes y cada uno, porque todos los rituales prácticamente tienen animales que entran dentro de estas posturas simbólicas. Ahorita también se me viene así rapidísimo antes de irnos a corte, uno de los mitos también de Rapa Nui, que es la isla de Pascua, que es una cultura polinesia, donde para también tener a una virgen se tenía que ir a buscar el huevo de una de las aves más importantes. Es como un cóndor, ahorita no me acuerdo bien del nombre en tahitiano como tal, bueno, en Rapa Nui el nombre, pero al final lo que representaba esa ave era la magnificencia o la magnitud del poder que tenía por estar surcando los mares y al mismo tiempo los aires, y que nomás daba un solo huevo en una sola fecha en específico. Entonces por eso también era tan preciado. Era preciado porque era como un regalo único para algunas personas. Entonces ahí es donde se empiezan a desarrollar pues un montón de mitos, leyendas, tradiciones, folclore que podemos hablar en el siguiente bloque. Príncipes que matan dragones para obtener a la princesa. Uy, hay muchísima historia en esto, ¿sí? Cuentos y demás. Bueno, pues nos vamos a ir a un pequeño corte. Llámanos para que participes por este libro y dinos con qué mitos respecto a los animales y la sexualidad has crecido. Nos vamos a un corte. Ya estamos de nuevo contigo, pues aquí platicando entre ¿cómo se llama? Entre los comerciales con Sofo. Interesantísimo. Te voy a leer algunas otras intervenciones de nuestros amigos. Estamos América Valerio, mitos, el caballo y su miembro viril. Me apunto por el libro del día de hoy, por el librazo. Claro que es un librazo. Sí, el caballo. El caballo. Viril. Bien, ahorita hablamos del caballo también en otras culturas también. Sí. Melina Lara Martínez solo participa, y María de Jesús Castro dice: en los animales se busca la calidad del macho para la hembra. Claro. Sí, es cierto. Efectivamente. Lo que decíamos de los conejos, ¿no? Sí, de hecho ahorita hablando fuera del aire también era una cuestión que estaba mencionándole aquí a Carlota, que uno de los pocos animales que desde el femenino son los que representan sexualidad es el conejo. Sí. Y el conejo o la liebre como tal es más por también el ciclo de embarazo que tienen los conejos, que es de aproximadamente cada 28 días. Aquí en México también está la cuestión del conejo de la luna y todo el mito de que se da a través de lo del conejo. Pero también con el comentario de que está participando por el libro, que habla del caballo. De hecho, el caballo es uno de los animales más sexuales que se pueden ver, sobre todo en la cultura europea. De hecho, también que los príncipes, obviamente eran porque pues, era el animal que era el que hacía el recorrido con el medio de transporte, pero también hay mucho simbólico donde el príncipe llega siempre en un caballo blanco, en un caballo inmaculado de esta manera, o la doncella tiene un corcel blanco. De hecho, de ahí viene también mucho la cuestión de lo que es el unicornio. El unicornio, que es animal mitológico,
biológico, también tiene un poderío sexual importante. De hecho, por eso era lo del cuerno, era de donde se podía extraer la potencia sexual, etcétera. Entonces, lo podemos ver en culturas tanto occidentales como orientales, como polinesias, como culturas también de Siberia, que allá la ballena es el elemento que también tiene un poderío sexual impresionante dentro de lo simbólico. Pero podemos verlo como en Zeus, ¿no? O sea, Zeus se transformó en 3 animales. El primero es transformarse en toro cuando fue con Europa. El otro fue con Leda, que se transformó en cisne. Y el otro es con Gamínides, que se transformó en águila. Entonces volvemos a esta situación donde los dioses también utilizan a los animales como medio de comunicación o de contacto con los hombres. De seducción, totalmente. Ahí es lo Zeus que se llamaba la hierogamia, ¿no? Sí. Donde se hacen matrimonios entre dioses, humanos, etcétera. Y ahorita también lo mencionábamos desde esta manera, o sea, cuando en las culturas antiguas, y ahorita lo mencionabas, en el Levítico viene qué no hacer, que son que es parte también de la Biblia y de la Torah, los mandamientos o las prohibiciones que hay. Y una de esas era no tener relaciones con animales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y a quién se le ocurrió eso? Pues de seguro sí tenían relaciones con animales. Claro, era muy común en sociedades antiguas, Mesopotamia, asirios, etcétera, celtas, todo esto, que esto, bueno, más en Europa, que el tener una relación con el animal era también una forma de obtener el espíritu del animal o del dios al que representaba. Entonces por eso tampoco no había como que un achaque o un señalamiento directo a lo que era la zoofilia. Ya conforme las sociedades empezaron a conformar más en unos vínculos sociales más fuertes o en estructuras más establecidas, ya la zoofilia se consideró como simplemente los animales son una herramienta de producción para el hombre o un elemento para que el hombre los utilice como tal, pero no un contacto directo entre los dioses, porque aquí si hablamos de las culturas abrámicas, pues bueno, ninguno representa a Dios a través de algún animal. Más, y ahí pues digo, no nos vamos a meter en ese tema, pero la única representación de un dios de la cultura abrámica en animales es el Espíritu Santo, que es en una paloma. También volvemos a que la paloma es un símbolo de sexualidad, pero viéndolo como de una perspectiva no de vigor sexual, sino como del retoño de un embarazo deseado, por decirlo de alguna manera, esperanzador, porque también es un ave. Entonces al ser un ave, también lo que se está dando como signo es esta libertad que viene del más allá, etcétera, ¿no? Sí, pero la cultura abrámica es completamente monoteísta, y más encontrábamos estos animales en culturas politeístas, ¿no? Sí, de hecho como empezó como tal, pero de hecho no nomás la vemos como culturas en culturas politeístas, porque una de las cuestiones que también se habla en la Biblia, ya hablando así directamente entre Biblia y Torah, es el dios Baal. El dios Baal es un dios toro. El dios toro era también ligado a la cuestión sexual. De hecho, hay otro dios que se daba en Roma, que bueno, eso lo podemos contar si hay un programa del que estamos planteando de simbolismos de la Navidad y todo esto, vamos a tener simbolismos de la Navidad. Que podríamos hablar de todo esto, pero ahí hay un dios que se llama Mitra. Mitra es también el dios toro, que también induce a esta cuestión sexual. Hay que entender que la sexualidad en los pueblos antiguos era la forma en la que podían mantener su hegemonía, defenderse y al mismo tiempo tener una amplitud de crecimiento como sociedad. Entonces, por eso es que se hacían estas ligaciones directas con los animales como para representarse y pues tratar de obtener lo que decíamos en un principio, los bienes o las facultades que esos animales representaban a lo largo de la vida cotidiana con lo que se encontraban. Claro, pero tenían que reproducirse porque si no otros pueblos los acababan. Exactamente. ¿No? Entonces, por eso, muchas de las prohibiciones, yo me acuerdo que cuando las estudié era precisamente, pues esas prohibiciones eran en ese momento
porque si no se reproducían mucho, o sea, cada acto sexual tenía que dar reproducción. Sí, porque si no los acababan. ¿Sí? Sí, eran vulnerables. Eran vulnerables. Aquí lo importante es ver la observación que tenían estos pueblos, la observación hacia su medio, porque veían, a lo mejor podían tener 4 o 5 animales, pero que veían que no eran o muy o sea, no había mucha reproducción o era muy compleja, y había otros que eran demasiado. La abeja, ahorita lo estamos diciendo, la abeja es otro animal que representa la vida sexual porque son muchos. Entonces, también la cantidad era lo que representaba a estos animales como para dar la cuestión sexual. El caballo, como les digo, el caballo yo creo que es el animal más representativo dentro de la sexualidad. Podríamos decir que el toro también, porque son los más cercanos al ser humano. Gatos es muy difícil que tengan algo que ver con la cuestión sexual, pero sí tienen que ver con el simbolismo macabro o maléfico de brujería o de pacto con el diablo, porque también hay esas combinaciones. Entonces se convierte ahora la sexualidad o a lo largo del tiempo también como en un lastre, y ese lastre lo cargan los gatos. Por eso también había en algún momento hubo hasta quema de gatos y eso, porque eran espíritus malignos. El perro es un animal que no se puede dar mucho con esto, porque hay otro valor más importante, que es la fidelidad, la compañía, etcétera, que a lo mejor con la cuestión de sexualidad interrumpe, porque no puede ser como que la lealtad sexual, como que eso ya es un término mucho más moral, ya más estructurado en una construcción social más, digamos, más compleja, ¿no? Pero ahorita que dices de los gatos y la brujería, bueno, pues las brujas, una de las cosas que se les imputaba era precisamente que tenían sexo con el diablo, que tenían sexo con los niños, que luego se los comían, y bueno, la brujería estaba muy ligada a la sexualidad. Y ahí está la cabra, ahí volvemos a, entonces ahora con la cabra, o sea, la cabra está ligada a Baco en Grecia, claro. Y o a Dionisio, ¿no? También en lo que es, bueno, Baco, Dionisio en Roma, Grecia, y entonces automáticamente lo que pasa es que también las connotaciones sexuales pueden ser en contra, o pueden ser, digamos, un punto de partida también para decir esos animales son indeseados dentro de la sociedad. Lo que ahorita decían del sátiro. El sátiro. El sátiro es cabra, ¿no? Sí, de hecho el sátiro, que es termina siendo los bacos, etcétera, son ese tipo de simbolismos. Entonces, el sapo es otro animal de que, como se dijo en la cápsula, como está su punto es reproducirse con lo que sea, entonces eso ya se ve como algo pecaminoso, como algo que no es leal, algo que está fuera y se considera como salvaje y automáticamente fuera de un raciocinio como lo dio Dios al ser humano. Nos vamos a otro pequeñito corte, no le cambies. Ya estamos de nuevo contigo y hay algunas intervenciones de nuestros radioescuchas. Hola, buenas noches, excelente programa, anótenme para el libro. Claro que sí, nomás que no nos das tu nombre, por favor, necesitamos tu nombre. Y a la señora María Luisa, seguramente no había estado yo en la oficina un rato. Sabes que con la asociación, con Tejiendo Redes, hacemos mucho trabajo comunitario y de repente no hay quien conteste el teléfono, pero ahí estamos. O háblame al celular 33 109 20 660, con mucho gusto. Y algunas otras intervenciones. Felicidades al invitado y a la doctora por parte de María Guadalupe Riz. Pues muchísimas gracias. Carolina Gaitán dice: hola, como el tigre y su rudeza, hasta hablan del salto del tigre, etcétera. Sí, de hecho, ¿cuál es el nombre de ella? Carolina. Es Carolina. De hecho, lo del salto del tigre tiene que ver, bueno, sí, con cuestiones así como más occidentales, es más como el pópulo y la representación, pero el tigre, lo que es el afrodisíaco o lo que se considera afrodisíaco son los huesos y los colmillos de tigre. Entonces, ahí es donde lo que hablamos al principio del programa, la situación es que, bueno, por también esta escultura popular y esta medicina tradicional,
pues bueno, también hay ciertas circunstancias con los animales donde hay una sobreexplotación brutal, elefantes, etcétera, que se busca la fuerza del animal y automáticamente repercute en el ser humano, ¿no? De hecho, va muy ligado con el miembro viril, o sea, en ese aspecto es de que es como el Viagra asiático, son todo este tipo de elementos de los animales que actúan sobre el miembro del hombre. Entonces, por eso es que se trata de buscar cuernos de rinoceronte, tigre, pero elefante. Bueno, eso totalmente es placebo. ¿Estás de acuerdo? Pues digámoslo, es que aquí pues tendríamos que entrar en el aspecto de la medicina tradicional como tal, y bueno, también ver cuál es la expectativa que tiene, porque al final sí hay que verlo como un simbólico en todos los aspectos. O sea, por eso aquí no me quiero meter mucho en la parte mística o la parte ya de la religiosidad o espiritualidad que se puede dar entre los vínculos, ya sean nahuales, chamánicos, totémicos, etcétera, de las culturas, porque ahí tendríamos que ver otra cosmovisión, teogonías, bla, bla, bla. No nos alcanza la vida, pero bueno, el programa, no la vida. También dice María Guadalupe, ¿es cierto que las víboras tienen más de 1000 crías o 100 crías? No sé. De hecho, más de 100, sí, o sea, tienen muchas, 100, sí, claro que sí tienen, porque eso también es una cuestión reproductiva generalmente de los reptiles. O sea, los reptiles tienden a tener muchos, muchísimo, porque, bueno, pues sus ciclos también de vida son muy, digamos, alternativos y tienen sus bajas. Entonces, sí son animales que tienen varias crías y por eso mismo también es un animal sexual. Lo que va más sobre el animal sexual de la víbora es también porque hay una cuestión de hacer representaciones de lo que parece hacerlo, digamos, hacer la ligación. Entonces la víbora, como parece un miembro viril, entonces automáticamente se considera un animal sexual. Claro. Ahí lo podemos ver en contraposición, sobre todo aquí en México, que hasta a veces es broma o alburo, lo que sea, con el burro. El burro es otro animal que tiene muchísima connotación y tiene también que ver con cuestiones de trabajo. Eso lo podemos ver en el programa de la Navidad. Claro. Porque iban sobre un burro, la Sagrada Familia. Y entonces no tiene que ver con algo de sexualidad, pero sí tiene que ver con una connotación de trabajo, algo de sumisión, algo de humildad. También esta cuestión de, bueno, José no era el padre directo, por decirlo así, de Jesucristo. Entonces, por eso es interesante ver también cómo los animales tienden a tener un simbólico, participan desde lo simbólico, desde un significado y un signo establecido dentro de una historia. Ratzinger escribió un libro que se llama La Natividad de Jesucristo, lo pueden encontrar, de hecho creo que está hasta en internet, y él habla sobre lo simbólico de los animales, tanto del buey, del burro, etcétera, que estuvieron, las ovejas también. La oveja es otro animal que también es de connotación sexual por digamos, la facultad que tiene de estarse reproduciendo. Y en alguna cultura, como en la cultura celta, y creo que también en la cultura árabe tienen esto, y en la china. La china no estoy tan seguro, pero en la árabe sí, y en la celta es que solo hay dos animales que cambian de piel, que consideran que cambian de piel, entonces por eso se consideran los animales del ciclo de la vida, que son las serpientes y las ovejas. Entonces por eso también es lo del poner los borreguitos en este tiempo atrás de las puertas. Por eso yo creo que sería bueno uno de simbólicos navideños y de todo esto, las uvas y todo esto. Muy bien. Gabriel Pérez nos dice, buenas noches, excelente programa. ¿Qué tal los hombres mitológicos, mitad caballo y mitad hombre? Miren, lo del caballo es todo un tema. De hecho, podríamos hacer un solo programa sobre lo que simbolizan los caballos, porque el caballo, como representa fuerza, también va muy ligado a la cuestión de ser guerrero. Pero el ser guerrero automáticamente también te da un poder dentro de los demás hombres como para ser un elemento representativo de las personas, como para transmitir este poder, esta esencia a las demás culturas. Entonces por eso el caballo es un animal impresionante dentro de los simbólicos, porque aparte participó en la mayoría de las culturas en Asia,
y en Europa. Sí. En América no había caballos. Pero ese simbólico que tiene desde lo sexual, desde la fuerza, desde el poderío, y aquí estamos dejando afuera también la parte divina, porque ahí tenemos un animal que es el Pegaso, y el Pegaso también tenía, de hecho era el animal bueno, no por decirle la mascota, pero sí el animal que representaba a semidioses como Hércules. Claro, nos habla también, nos llama María Serna Rodríguez, dice la víbora. Me apuntan también, porfis, por el libro. La víbora es un Sí, es que la víbora ya es el más representativo, por decirlo así, en lo sexual. Claro. Porque, como te decía, lo del burro es también muy sexual, pero ese ya se da otras connotaciones. Sí. Las abejas podrían considerarse otro. A veces las tortugas, pero eso se tendría que ver muy específico, sobre todo son en culturas del Pacífico, Hawái, eso sí las consideran como sexuales, símbolos sexuales. Y Alfonso Ramírez, que nos dice también, el toro es de los animales más ligados al sexo, pero ya lo dijiste. Exactamente, también, ¿no? Y es ligado Desde al sexo. Que Zeus se convierte en toro. Sí, no, y es también ligado porque es el animal que en la antigüedad también convivía más con el ser humano, porque era lo que te daba el poder en cuestión de riqueza. Claro. Por eso hasta el alfabeto, la letra A del alfabeto es un Aleph, que Aleph significa buey o toro. O sea, era el elemento principal con el que convivían los seres humanos, porque se lo podían comer, podían sacar leche de la vaca, por todo este tipo de cuestiones. Pero para los griegos el toro era algo muy importante, muy importante. Y pues para los romanos, de hecho, el mito de Mitra o la religión mitránica tenían la representación del toro, y de hecho de ahí está lo del toro blanco, Baal, que es lo que mencionábamos con el pueblo israelita también, y muchos de los pueblos cananeos tenían a los toros como un ser sobrenatural, al grado que ahorita lo vemos en la India también, con las vacas o los toros son sagrados. No por una connotación sexual, eso es por otra cuestión que se dio en algún momento por ahí en la India, que tiene que ver también con una representación social. Muy bien. Oye, pues ha estado padrísimo este programa. Hoy aprendimos mucho y aprendimos cómo todos estos animales pueden ser animales sagrados, pueden ser animales representativos de la sexualidad o de la reproductividad. Y bueno, el libro se lo va a llevar María Guadalupe Ruiz, Sandra Lorenzano, La estirpe del silencio. Puedes pasar, Lupita Ruiz, aquí a Promomedios entre 12 y 1 de la tarde y 5 y 6 de la tarde, con una copia de tu identificación, de tu IFE, y con mucho gusto te lo van a dar. Yo creo que va a ser un libro que tiene así como un chisme, pero de altura. Entonces te va a ser muy, muy atractivo y te la vas a pasar muy bien leyéndolo. Muchas felicidades, María Guadalupe Ruiz. Pues casi se nos acaba el programa. Muchísimas gracias, Sofo, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. No nos olvides. Y vamos a ver cuándo hacemos ese programa de arquetipos de la Navidad y esto. Sí, sobre todo los simbólicos que están desde el paganismo, pues hasta el cristianismo y la combinación sincrética que se dio en muchos todo el sincretismo es interesantísima ese tema. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mañana nos escuchamos en punto de las 7. Hasta mañana.